Bienvenidos a Desenterrados, el podcast de cine de horror que te sumergirá en las profundidades más aterradoras del séptimo arte. Soy Ronnie Five y junto a mi compañero Damien Thorne estaremos desenterrando las películas más escalofriantes, analizando sus secretos ocultos y desentrañando los misterios detrás de cada espeluznante escena. Prepárense para un viaje al desconocido mientras exploramos el mundo del cine de horror en Desenterrados. Comencemos. Vamos a empezar Desenterrados. ¿Cómo estás, Daniel? Estoy listo para el episodio 001, Ronald, y lo estamos numerando así porque esperamos llegar eventualmente al episodio 666, donde pasará algún tipo de catástrofe a gran escala. ¿Qué vamos a desenterrar hoy, Ronnie? Vamos a desenterrar a un director que a ti y a mí nos agrada bastante. Es el padre del body horror o el horror corporal. Ok, creo que sé dónde estás viendo. Estamos hablando de David Cronenberg. ¿Qué puedes aportar sobre David Cronenberg, Daniel? Todo el mundo ha visto al menos una escena de una película de David Cronenberg, aunque ni siquiera sepa quién es David Cronenberg. ¿Sabes de qué estoy hablando, verdad? Probablemente La Mosca o tal vez... La cabeza explotando en Scanners. Scanners. Ok, Scanners. Ese va a ser mi segunda Es un GIF de reacción muy popular y bueno, es un meme también a este punto. Ok. Es interesante porque la cabeza explotando, una vez le preguntaron a Cronenberg en una de esas entrevistas muy serias qué imagen definía toda su filmografía y él eligió la cabeza explotando. Ok. Scanners, La Mosca, la gente puede comenzar, digamos, a enterarse sobre body horror a través de esas dos películas, pero va más allá, ¿no es cierto? Claro, definitivamente Cronenberg ha estado tratando de explorar el horror corporal, como lo llamas vos, que vamos a definirlo como la pesadilla de existir en una prisión de carne. Kafkaesque. Exacto. Y bueno, aparte de Cronenberg, David, el otro desenterrado de hoy será Cronenberg Brandon. ¿Quién es Brandon Cronenberg, Ronald? El hijo de David Cronenberg. Exacto, el hijo de David Cronenberg. Y a este punto, Brandon va a haber conjunción con esto. Vamos a decirle el niño Cronenberg y papá Cronenberg, ¿te parece? ¿Qué tal Cronenberg Senior y Cronenberg Junior? Funciona, pero me gusta el niño Cronenberg. Cronenberguito. No, definitivamente Cronenberguito no. Ahora quiero una polera que diga Cronenberguito. Pero bueno, imagínense esto. Estás creciendo en Los Ángeles, tu padre es un director famoso, todos quieren trabajar con él, estás en el apogeo del cine de horror de finales de los 80, ¿puede ser? Correcto. Comienzo de los 90, David Cronenberg comienza a establecerse como un director mucho más psicológico, digámosle, porque todas sus películas Claro, en algún abordan punto existencialismo. abandona las truculencias y persigue las cosas más conceptuales, ¿no? Por ejemplo, su película Araña, Spider, del 2000 algo. No la he visto personalmente, pero se nota que estaba tratando de encontrar nuevos derroteros más allá de solo cabezas explotando, imagino. Y bueno, nuestro foco hoy van a ser una película de cada uno de estos directores, padre e hijo. Exactamente. Tú nos vas a hablar sobre... A mí me tocó ver Crimes of the Future. Sí, Crímenes del Futuro, año 2022, si no me equivoco. Exactamente. Es decir, la última película que hizo David Cronenberg a partir de una idea que él concibió hace bastante tiempo. Pero, ¿cuál es la otra película que vamos a enfrentar contra Crimes of the Future? Infinity Pool, de Brandon Cronenberg, del año 2023. Vi pósters de eso en el cine local, bajo el horrible y spoileroso título de Muerte Infinita. Ok. Que, en mi opinión, y esto es aquí donde vamos a enfrentar a Cronenberg versus Cronenberg, creo que a Cronenberg padre ya se le acabó el combustible y Cronenberg hijo está tratando de llevar al siguiente nivel las ideas y las imaginerías de su padre. Ok. Entonces, primero, el contexto es así. Cronenberg es un director veterano. David Cronenberg ya hizo muchas películas y se las está jugando porque él estaba ya retirado. Estaba retirado. Cronenberg, hace algunos años, su mano derecha, creo que era su productora, su esposa,
No me acuerdo su nombre Sí, exactamente. de hecho sí, era su esposa. Pero no me acuerdo su nombre, sí. Sí, pero Lady Cronenberg vamos a llamarla. Lady Cronenberg y Cronenberguito. Ya te dije que Cronenberguito no. Ok, Cronenberg Jr. Brandon Cronenberg. El niño Cronenberg. Ok, el niño Cronenberg. Bueno, la esposa de David murió hace algunos años y vi una entrevista, o leí al menos una entrevista bastante triste en la que expresaba que había perdido su interés completamente en perseguir medios creativos de transmitir sus ideas. Parece que estaba muy deprimido el padre Cronenberg. Entonces, oficialmente se había declarado como retirado, pero hace algunos años apareció entre los blogs y las redes de noticias de cine la noticia precisamente de que iba a producir una nueva película llamada Crimes of the Future, Crímenes del Futuro, con Viggo Mortensen, con quien ya había hecho una película antes. De hecho, fueron 4 películas. Oh, verdad, claro. History of Violence, Eastern Promises, A Dangerous Method, y esta vendría a ser la 4ª. Verdad, me había olvidado completamente del método peligroso. ¿Ves? Por eso entonces necesitas un trabajo de 2 personas para ver a David Cronenberg. Sí, su filmografía es bastante extensa y quizá me estoy equivocando y si hay personas que han visto películas de Cronenberg sin saber que son de él. Ha trabajado con muchos actores ahora que lo pienso. Sí, bueno, Gina Davis, también está por ahí Robert Pattinson. Jeremy Irons. Robert Pattinson hizo Cosmópolis con Robert Pattinson. Pero en el contexto que nos estás dando, si Cosmópolis, por ejemplo, es la epítome de todo lo que es Los Ángeles, Maps to the Stars también es una oda, creo que también sale Robert Pattinson ahí, sobre Hollywood y cómo los monstruos en realidad son internos. Claro, todo esto cae en esa etapa de la que hablaste antes, en la que está tratando de explorar nuevos rumbos de su cinematografía, ya no que sea todo la mosca, ¿no? Que se te caen los dientes y se te cae la cara literalmente, sino eso, el horror psicológico, pero siempre de alguna forma está relacionado con algún tipo de patología o algo con el cuerpo decayendo. Tiene que ver con enfermedades, también en la época en la que salían películas como La Mosca o tal vez Shivers, había muchos prejuicios alrededor de las enfermedades de transmisión sexual. Claro, Shivers, que creo que es su primera película. Oficialmente, porque tiene muchos cortometrajes. Sí, produjo algunas cosas previamente. Shivers es canadiense, ¿verdad? Exactamente, porque David Cronenberg es canadiense y la persona más amable del mundo, según he visto en algunas entrevistas. No, sí, parece muy cool. Igual me recuerda a Park Chan-wook, el cineasta coreano. Exacto. Que ha producido, qué sé yo, una serie de enfermedades cinematográficas, pero vos lo ves y es el tipo más amable del mundo. Exacto. Creo que fue Gina Davis que dijo eso, que después de haber visto Shivers pensó que el director de La Mosca iba a ser un sujeto como Tim Burton, así gótico, con ideas estrafalarias, y se presenta un sujeto de traje con un saco de lana. Es un señor. Ajá, exacto. Tiene sus lentecitos, es una persona muy amable. Me gustaría invitarle una cerveza a David Cronenberg. Yo me tomaría un par, pero no podría evitar criticar sus últimas películas, creo. Por eso necesitas invitarle cerveza, porque vas a criticarlo duramente. Y aparte, bueno, vamos con... Vamos a volver a nuestro punto. Okay. Empieza tú. Crímenes del futuro. Danos una breve sinopsis y dinos de qué va. Bueno, el concepto es el siguiente. En un futuro, la gente va a comenzar a desarrollar tanto la medicina, que se van a eliminar las dolencias. Como no hay enfermedades y los doctores se han vuelto obsoletos, comienzan a hacer performances para que se den cuenta de que el cuerpo humano en realidad ya utiliza las cirugías como una forma de expresión. Entonces, no estoy tan informado sobre el concepto del arte, pero sí lo veo como una forma de entretenimiento. No sé, ¿qué te pareció a ti que hablaran de cirugía en el futuro como una forma de performance? Ok, cuando leí la noticia de la nueva película de Cronenberg con Viggo Mortensen y Lea Seydoux es, ¿no? Lea Seydoux. También sale Kirsten Stewart. Me pareció un concepto genial, porque además la sinopsis que había decía algo así. ¿Cómo se llamaba Viggo Mortensen? Se llama Soul Tensor.
Ok, Sol Tenser, un artista controversial, está a punto de preparar su nueva performance que podría cambiar para siempre las bases de la sociedad, algo por el estilo. Creo que ese era el concepto original, la premisa original. Sí, sí. Y dije, wow, la película se llama Crímenes del Futuro. Cronenberg, Viggo Mortensen, arte controversial, potencialmente puede cambiar o sacudir las bases de la sociedad del futuro. Creo que le está dando demasiado crédito a una Vendido. película. No, sonaba genial. Okay. Esto es culpa mía, obviamente. Y claro. Me sucede a menudo comprar demasiado una expectativa. Sí, sí, he visto eso con varias películas. Pero a mí, por ejemplo, es más difícil venderme un argumento. Voy a tener una opinión después de que vea la película. Entonces, entré con una expectativa completamente neutral. No, yo soy muy hypeable. Vamos a volver un verbo de hypeable. Ok. Es muy fácil que me emocione con una idea como de, wow, va a ser la mejor película de todos los tiempos. Siempre me pasa eso. Nunca escuchaste Public Enemy. Don't believe the hype. Se escucha, y es verdad. Y estoy tratando de lidiar mejor con mis expectativas con las películas últimamente y está funcionando. Ok. Lo que pasa es que en el pasado también me ha ocurrido tener como que super hypearme. Vamos a tratar de que pegue la palabra hypear, ¿ya? Ok. Emocionarme demasiado con algo y luego verlo y ver que mis expectativas fueron totalmente subvertidas. ¿Subvertidas esa es la palabra? Tal vez no cumplieron tus expectativas. No, en realidad pasaron mis expectativas. Entonces sobrepasaron mis expectativas. Okay, me pasó con un par de películas, es como que, wow, pensé que iba a ser la mejor película de todos los tiempos y sí era la mejor película de todos los tiempos. Ok, pero volvamos al concepto inicial. Cronenberg hizo una película llamada Existence. Correcto. Que también se llamó Crímenes del Futuro en algún punto. ¿De verdad? No sabía eso. Sí. Es como una idea... Esa película es más Crímenes del Futuro que Crímenes del Futuro. Estaba pensando en eso. De hecho, si tuviera que hacer un maridaje de películas, les recomendaría que vean primero Existence de David Cronenberg y vean Crímenes del Futuro después, porque en realidad no es que las películas se conecten, pero los conceptos comenzaron para una película del 2023 hace como 20 y tantos años, porque Existence fue opacada por el estreno de The Matrix. Y tiene un montón de cosas en común. Exactamente. Y es una buena película, quizá víctima de haber salido en el tiempo que salió. Otra vez el hype. Me parece que tiene buenas ideas, pero también me parece una película muy cochina. Me parece es sucia. O sea, no hemos entrado a esa parte todavía. Incluso para estándares de Cronenberg es sucia. Es guacalita. Ok. Pero Crímenes del Futuro, volvamos al inicio. Ok, ¿qué te pareció? Sinceramente, y creo que lo comentamos en algún punto, el peor pecado que puedes cometer es hacer una película que sea aburrida. Aburrida, sí. Una película puede ser mala, exacto, pero mala entretenida. Puedes disfrutarla. O mala chistosa porque es tan mala que es como que te divierte lo mala que es. Exactamente. Pero lo peor que puede hacer es que una película de 1 hora y media parezca una película de 3 horas. Completamente. De hecho, me puse a limpiar la casa mientras comencé a ver Crímenes del Futuro porque simplemente no podía prestar atención. No había tensión, los argumentos, los diálogos son muy sosos. Es más ver a Viggo Mortensen tratando de interactuar en una historia que tal vez podría haberse hecho como un cortometraje, ¿no te parece? Tal vez hubiera sido una película genial de 20 minutos. Es un cortometraje extendido demasiado. Es una buena idea el artista, sus performances. Hay buenas imaginerías, pero lo que pasa entre cada performance y entre cada silla que te da de comer es tan aburrido que simplemente te vas. A mí me perdió la película cada vez que... El diálogo es medio pseudo filosófico, pero así como de estudiante de filosofía de segundo semestre que empezó a leer Kant recién. O Kafka. Ninguno de los dos son filósofos por si acaso, lo cual muestra lo poco que sabemos de filosofía. Tampoco pretendemos saber mucho, pero lo que sí... Pero es aburrida. Además, yo tengo algo personal contra la película, que no revelaré aquí, pero empecé con mala onda con la película y nunca me ganó la mala onda. Ya, bueno. De todas formas, cuando
comencé a ver la película, comencé a enviarte mensajes. Y me dijiste que Crimes of the Future es un high concept, digámosle, un concepto demasiado grande para la pantalla del cine. Tal vez hubiera funcionado como un cortometraje, como tú dices, pero también ahí el principal problema que tengo yo es la creación del mundo que Cronenberg nos quiere hacer ver. Es verdad. El futuro distópico donde la cirugía es el nuevo sexo, como lo promete el póster. Exactamente. Hay gratificación a través de realizar cirugías que son, llamémosle, instrumentales. Correcto. De hecho, la escena que más recuerdo es una escena donde Lea Seydoux y Viggo Mortensen están como cachondeándose con la máquina de cirugía o algo parecido. Exactamente. Lo recuerdo vagamente. Lo recuerdo más vagamente de lo que debería recordar una escena de sexo cirugía entre Viggo Mortensen y Lea Seydoux. Entonces que ahí seguimos hablando de qué tan pobremente ejecutado está todo. Es como si trataran de mezclar varios géneros en una sola película. Y ninguno funciona. Y ninguno funciona. No es ciencia ficción. No es ciencia ficción porque como en ningún tal. momento te crees que es el futuro porque solamente parecen un montón de sets sin ninguna decoración en lo que nadie nunca existió. Spoiler, en el futuro nadie limpia su casa, en el futuro nadie cuida las calles. Todo es muy lúgubre, pero... En el futuro la gente solo existe en una sala Art Deco y ven exhibiciones de performance art, no hay trabajadores comunes. Exactamente, no hay tráfico, no he visto ni un solo auto. No hay un solo auto, no hay un ciudadano promedio a pie, todos son hipsters. Todos son artistas, todos tienen una concepción básica de lo que es la estética. Ahora, gracias a la ausencia de doctores, el dolor es un privilegio, básicamente, quiero verlo así, porque en realidad, si no... Eso será más interesante de lo que se muestra en la película. Sí, es que tienes que darle un significado un poco más profundo y decir simplemente es una mezcla de cosas que no funcionan. La verdad, tienes razón, desde el comienzo llegué sin ninguna expectativa y ni aún así pude salir satisfecho al final de la película, porque comienzas con un artista, luego hay una interacción con ciertos personajes que le dan cierta relevancia al trabajo que hace Saul Tenser como artista. Luego hay una escena gratuita de desnudez frontal. Si no te gustan las películas donde hay, digamos, escenas gratuitas de desnudos o sangre simplemente porque sí, entonces no deberías ver. Sí, todo parece estar porque sí hay. Lea Seydoux está en full frontal porque sí. Sí. Hay cirugías super gráficas porque sí. Porque todo. Sí, todo es porque sí. No hay una razón válida. No hay un punto. No es algo que favorezca o mueva la historia de ninguna forma. Exactamente. Pointless. Así como literalmente vamos a acabar esta película porque me quiero ir a mi casa temprano y aparte sí, probablemente quiero ir a ver Wednesday. No sé. Pero de todas formas, para mí no fue una experiencia agradable. No volvería a ver Crimes of the Future. De hecho, comenté que preferiría... Yo intenté reunir el valor para verla para el podcast, este episodio. Pero dije, no, ya, mira, con la vez que la medio vi, sé exactamente lo mismo que vos que la viste recién. Sí, bueno, es que también cuando la vi realmente estaba con la impresión muy reciente de Infinity Pool, que es la cara opuesta de lo que vamos a ver. Segue. Exactamente, porque Brandon Cronenberg, siendo, digamos, un director nuevo, una persona que no tiene una trayectoria tan reconocida como la de su papá, puede crear un universo donde tú realmente ves las consecuencias de los personajes y cómo eso interactúa con el medio. Es decir, existe una creación del mundo de Infinity Pool. Y eso para mí es súper importante. Eso es lo que... La creación del mundo, sí. ¿Te crees que existen en esa realidad esos personajes? Que nunca dejas de pensar en Crímenes del Futuro como un montón de gente en un set, en una película. Viggo Mortensen vestido de ninja todo el tiempo por alguna razón. Era un Jedi, no, era un Sith. Creo que no, la verdad no. Sith ninja. Ok, debo hablar de Infinity Pool. Ya, dale. Infinity Pool de Brandon Cronenberg es la tercera película de Brandon Cronenberg. No sabía eso. Ok. Su primera película era algo llamado Antiviral o Antiviral. Ya. Es del 2017 o por ahí. ¿Pero es una película o un cortometraje? Es una película. Okay. Es una película. No es muy larga, creo que es 1 hora y 20. Ya.
en la que definitivamente la compré porque era el hijo de Cronenberg, no voy a mentir. Ahí definitivamente ha habido un nepotismo de parte de él. Nepo baby. Exacto. Y no me gustó tampoco. Yeah. Ok, wow. No me esperaba eso. Me pareció Cronenberg light. Cronenberg descafeinado. Exacto. Me pareció Cronenberg light. Me pareció igual, como dijimos hace rato, una idea que quizá funcionaría mejor como un corto. Exacto. Con algunas imágenes interesantes. Algo en lo que definitivamente es bueno. El niño Cronenberg, que es en crear imaginería perturbadora. Si recuerdo el concepto bien, en el futuro, otra vez, siempre en el futuro, las celebridades, existe la posibilidad de comprar carne sintética de las celebridades. O sea, que puedes agarrar y comprarte un cuarto de kilo de carne de Kristen Stewart y hacerte un bife. Yo estoy bien. Creo que pediría algo de Anna Kendrick, pero... Ok, no recuerdo mucho la película. No la volví a ver, pero... Ahora quiero verla. No me gustó. Quizás si la veo de nuevo ahora en retrospectiva, que me ha interesado mucho más Brandon Cronenberg, podría aprovecharla más. Pero en su momento me decepcionó. Quizás expectativas de nuevo. ¿Ok? Su segunda película es una película del año 2020 llamada Possessor, en la que Andrea Riseborough, Mandy... Andrea Riseborough. Andrea Riseborough, Mandy, es una asesina élite llamada Tasia Voss, que mediante implantes cerebrales asesina objetivos de gran perfil. ¿Es como los sleeper agents? ¿Como un agente sleeper? No, en realidad lo que hace ella es, digamos que tienen que asesinar a, no sé, a Biden. Ya. 2 semanas antes, alguien secuestra al sobrino de Biden, le implanta a Tasia en su cabeza, y Tasia controla el cuerpo del sobrino de Biden por 1 semana, mata a Biden y luego vuelve a su cuerpo. Es como MK Ultra. Exacto, eso mismo. Y lo que es interesante de ahí es que el horror corporal, definitivamente influenciado por Cronenberg padre, radica de que Tasia pierde su propia humanidad en el proceso de estar en la mente de otras personas. Porque cuando está dentro de ellas, adquiere sus recuerdos, sus experiencias, sus miedos, etc. Y cuando vuelve, es ella misma más las personas en las que estuvo metida en su cabeza. Ok, entonces, ¿es como una intriga o un thriller? Es una película de ciencia ficción con algo de horror corporal. Y sí, es un thriller de ciencia ficción con muchas imágenes del género de horror. Digamos, en la vena de Minority Report. Minority Report en LSD. Ok, esa es exactamente la combinación que necesito. Exacto. Entonces, Possessor me encantó. Por cierto, Minority Report pasa en el futuro. Sí, siempre en el futuro. Possessor me parece que está muy bien hecha. Es un high concept, bien ejecutado. Exacto. Y que además va por donde no esperas que vaya. Spoiler, la película no tiene un final feliz. Nadie gana al final del día. Y todos pierden por estos asesinatos corporativos de alto nivel. Ya. Y algo que es claro definitivamente, que no estaba claro en Antiviral, es que Brandon Cronenberg no está interesado en apelar al mainstream. Esa película, Possessor, tanto como Infinity Pool, son NC-17 originalmente. Entonces es para una audiencia sumamente reducida. Es sumamente reducida. Si no te gustan las imaginerías sexuales explícitas o la violencia excesiva, incluso superando las cosas violentas de Cronenberg padre a veces, es que realmente va ahí. Parece tener el colmillo que esperaría uno de Cronenberg a este punto en su carrera, pero con la energía punk de ser joven todavía, digamos. Bueno, para aclarar, NC-17 es literalmente No Children Under 17. Sí, nadie debajo de 18 años. Tienes que tener 18 años para ver esta película. Y en todo caso, por ejemplo, cuando las películas son PG-13, es decir, que están tal vez clasificadas para que lo vean audiencias adolescentes, pero siempre se recomienda que tengan orientación adulta. Esto es literalmente nadie que tenga menos de 17. Me recuerda bastante a la forma en la que Gaspar Noé hace películas en las que le importa 2 carajos qué sale o no en su película. Extremismo francés. Exactamente. Es algo que es muy de él.
Ya. Y bueno, lo que nos lleva a Infinity Pool, su película más reciente, su película con más presupuesto y con más actores de gran perfil en ella. Tenemos ahí a Skarsgård. ¿Cuál es Skarsgård? Es el norteño. Hoy en día no se sabe. Los Skarsgård están en todo. Bueno, el vikingo de la nueva película de Robert Eggers. Voy a buscar quién es él. Es un Skarsgård. Pero... Claro, pero no sabemos cuál es Skarsgård. Ese Skarsgård está buenísimo. No es It. No es Bill Skarsgård. Ok, vamos a buscar. Ya, bueno, este Skarsgård y Mia Goth son los top villains, los principales de ahí. Totalmente. Y Infinity Pool, de nuevo, traducido patéticamente como Muerte Infinita en español, va sobre un resort para súper ricos en un país no determinado tercermundista, en que un disque escritor, interpretado por este Skarsgård, es seducido a un juego de hedonismo y violencia sin consecuencias para aquellos que puedan pagar. ¿Qué concepto más alto que ese puedes tener? Bueno, tal vez sí lo pagas, pero no lo pagas con dinero. Es un concepto muy No, de hecho complejo. lo pagan con dinero literalmente. No, pero me refiero a que el salirte con la tuya todo el tiempo te va a cobrar, pero no en dinero, ¿entiendes? Es deshumanizar. O lo que te comenté ese día, que existe este concepto llamado desincorporar, disembodiment. Correcto. Como perder cualquier tipo de asociación que tengas al plano físico, porque solamente tu conciencia es la que está sobreviviendo a tanta matanza, exceso. Claro, sí, vamos a ser más específicos con esta definición. Okay. En la película, este Skarsgård no terminado todavía. Él está relacionado con una mujer que evidentemente es de una familia muy pudiente y poderosa. De hecho, él es el elemento colado ahí. Él es el outsider. O sea, todo el mundo le hace sentir que él no es un one percenter, no es un super rico, sino que está como una super rica, ¿no? Y Mia Goth en modo aterradora, o sea, Mia Goth, un lunes en la mañana. correcto, ella lo arrastra a esta red de depravación y violencia muy similar a la Naranja Mecánica. Alexander Skarsgård, exacto. En la que, qué sé yo, lo que van a hacer es se ponen re en pedo y van a una casa a violentar a la gente y, como en la Naranja Mecánica, y potencialmente asesinarlos o abusarlos horriblemente. Entonces, a todo este grupito lo encuentran la policía local y les ofrecen la posibilidad, uno, de pagar por sus crímenes, o dos, de pagar una cantidad elevada de dinero para crearles un clon que pague por sus crímenes. Ese es el concepto. No le llamaban clon en sí, sino le decían un duplicado. Un duplicado. Porque para ellos, y eso es a lo que me voy con creación del universo o utilizar un lenguaje que te permita creer que están en un mundo y en un país donde es factible la duplicación de un ser humano. Y eso para mí es algo muy, muy importante porque gracias a ese concepto me venden la película, es decir... Además me gusta que la población local odia a estos súper ricos que están de vacaciones en su hermosa playa. En su playa, exactamente, es como ves esas playas en Jamaica, pero para llegar a esos resorts tienes que ir con un batallón de seguridad y no mezclarte con la gente local. Sí, y es una especie de país tercermundista no determinado, asiático, con algún tipo de cultura. Ahí vienen las mascaritas esas que crean, etc. Yo quiero en esas máscaras. Es lo que decías, el mundo está bien creado. ¿Te crees que existen realmente? Correcto. O sea, no te lo están forzando. No está en un vacío como Crímenes del Futuro. Sí. Está en un mundo vivido. Exacto. O sea, podrían haber tomado un poco más de tiempo para crear el mundo en el que Crímenes del Futuro se desarrolla, pero en Infinity Pool se toman un tiempo que es orgánico para que tú puedas ver todo lo que ese mundo ofrece. Gente que está en un resort donde conocen algo de la cultura local, saben que es un lugar muy exclusivo para la gente que puede pagarlo. Entonces entiendes que en cuanto algo sale mal, te van a dar la oportunidad de que tú puedas pagar por tu crimen o
un duplicado pague por lo que tú estás haciendo. Y ese es un concepto sumamente poderoso hoy en día porque no hay realmente carta blanca, o mejor dicho, hay demasiada carta blanca hoy en día para todos. Claro, sí, todas las corporaciones cometen crímenes horribles y solamente pagan Correcto. por ellos. Y si es que pagan también. Ok, eso está volviendo muy político. Volvamos pero es que justamente en ellos radica el que Infinity Pool funcione donde Crímenes del Futuro falla. Exacto. Sí hay un debate. Estoy totalmente de acuerdo con la posibilidad de que a la gente no le guste Muerte Infinita o Infinity Pool porque no te proporciona una narrativa convencional en la que todo se solucione de una forma o tenga una explicación clara, porque hay muchas cosas de la película que quedan sin explicarse o demasiado abstractas como para entenderlas. Pero también pienso que eso es en beneficio de la película, porque cuando estás viendo algo que te causa esa sensación de inestabilidad o te causa un poco de ansiedad saber hacia dónde está yendo la historia, es cuando más disfruto la película. Sí, a lo mejor no sabes qué va a pasar. Y al lo no único seguro que, es que Mia Goth será aterradora. y al no saber qué va a pasar, te predispone para que cualquier cosa que pueda ocurrir te impresione más o te deje una sensación muy memorable. Y eso para mí es algo raro en el cine, porque hemos visto de todo. Ya hemos perdido la sensibilidad al terror, al gore, no hay nada. Entonces, el concepto más elevado para mí es este terror psicológico existencial de Brandon Cronenberg. Sí, y es evidente que si ves Infinity Pool en busca de una narrativa, ni siquiera es una película de terror para mí. Es un thriller con imaginería de horror presentada en un concepto de ciencia ficción contemporánea, porque tampoco es ciencia ficción de 200 años en el futuro. Eso podría tranquilamente ocurrir ahora mismo. Podría ser, pero en realidad cuando ves Infinity Pool y te das cuenta de que estamos lidiando con una realidad que es ajena a la nuestra, entonces es cuando le das su propio espacio. Para mí Infinity Pool es muy entretenida porque el concepto funciona muy bien. Alexander Skarsgård, súper actor, increíble interpretación. Claro, lo interesante del casting de Alexander Skarsgård ahí es que, claro, si has visto The Northman, Alexander Skarsgård es un rubio con cabello hermoso y un six-pack, es la definición de texto de masculinidad. ¿Sabes qué estaba pensando? Y en Infinity Pool hacen totalmente lo opuesto con él. Claro, alguien no masculino, no emasculado. Alguien emasculado, alguien que tiene problemas con su propia masculinidad. Es como si el personaje de Alexander Skarsgård tuviera que vivir un estándar o tuviera que elevarse a sí mismo hacia un estándar. Y eso es algo con lo que nos podemos relacionar todos. Por lo menos hoy en día hay una expectativa de lo que se espera de un hombre que sepa cambiar una llanta, que sepa hablar con la policía, ¿me entiendes? Verdad. Y eso para mí es genial porque no te está vendiendo la trama constantemente, sino que ocurre de forma orgánica. Es decir, apelan a lo más sencillo, que es el ego del ser humano. Alexander Skarsgård está en una isla donde encuentra una fan que sí leyó su libro. Sí, por eso decía que era un escritor, porque no es uno muy exitoso. Exactamente. Y él, solamente por haber sido elogiado, ya se predispone a cualquier tipo de, digamos, llamémosle opción que tenga para seguir jugando con su ego y con su disque fama. Claro, porque apelan a su ego primero. El personaje de Mia Goth le dice que le encanta su libro, le da unos ojos de quiero que me cojas y el tipo lo compra completamente y a partir de ahí hace lo que sea por mantener ese estatus. Pero eventualmente se da cuenta que lo están recontra utilizando. Hay una tensión sexual muy, muy desenfadada en toda la película y eso es algo que siempre ves en las películas de Cronenberg porque no sabes qué es lo que va a terminar como dándole satisfacción o gratificación sexual a alguien. Me recuerda a una línea muy memorable de Hannibal. Ay, no. En la que están preguntando, ¿qué crees que quiere Hannibal hacer con Clarice? ¿Cogérsela, comérsela o enamorarse de ella? Y alguien le responde, probablemente las tres, pero no me atrevería a decir en qué orden. Puede ser. De hecho, es una femme fatale, Mia Goth. Muy fatal.
the most fatal femme there is. Claro, porque sí es interesante, me recuerda un poquito, y debe ser a propósito, a Misery. Ay, no. ¿No? Tenés ahí a la recontra fanática que es tan fanática que ya es demasiado fanática. Sí, de hecho eso es exactamente lo que iba a decir. Por ejemplo, si ves Misery, ves a alguien que está jugando con la parte más peligrosa del personaje, que es su ego. Entonces, él se predispone a ser vulnerable ante un poco de elogio, y ese es un precio muy, digamos, mínimo a pagar, ¿entiendes? Y eso es algo que su pareja lo reconoce y le dice: en algún lugar tendrías que haber encontrado tu club de fans. Así, eso es buenísimo. Sí, sí, pero de todas formas la historia va desarrollándose de forma muy gradual, de forma muy orgánica, que te permite llegar a una espiral en descendencia cuando no sabes realmente qué es lo que está pasando. Incluso en algún momento tú dices: esto que le está ocurriendo al personaje le está ocurriendo a él o a su doble. Eso, sí, y esa es la tesis de la película. Exactamente. Y quizás no se queda, no creo que sea un spoiler porque no puedes arruinar realmente una historia que no tiene una estructura formal. Correcto, y ese es el reto que existe hoy en día en el cine, porque estamos acostumbrados a que los principios sean principios, los finales sean finales, pero en Infinity Pool, como su nombre lo indica, podría ser una historia que se repite infinitamente. Es un ciclo, es una muerte infinita. Estoy haciendo comillas aéreas para los que no pueden vernos. Todos los que tienen un tatuaje del infinito, ok, ahora los voy a ver con otros ojos. Porque en realidad es una forma de contar una historia una y otra vez. Les decía a Damien por mensajes, porque siempre nos estamos mensajeando cuando vemos una película. Digo: hey, estoy viendo esto, que tal vez en algún punto para Brandon Cronenberg el tener que ser comparado con su papá era una situación muy difícil, muy emasculante, que lo reducía. Imagino que sí. Porque se espera que Brandon Cronenberg no puede dirigir comedias, a pesar de que Infinity Pool tiene momentos muy graciosos. Sí, es muy graciosa. Brandon Cronenberg tiene que dedicarse al body horror, a pesar de que el horror en Infinity Pool son los monstruos que tenemos dentro. Sí, creo que está continuando el ritmo o el rumbo que quería tomar Cronenberg en la parte más tardía de su carrera, en explorar más allá que las truculencias o que la mosca o la vagina en la axila o la vagina en el estómago. Incluso todas esas vaginas. En Naked Lunch hay un insecto que habla a través de un órgano sexual femenino, ¿no es cierto? Sí, siempre son vaginas. Pero, ok, si quieren ver una película de David Cronenberg, estén predispuestos a ver imagen o sexualidad gráfica muy explícita. Y bueno, pero es que Cronenberg igual utilizaba cosas alternativas para no tener que ir ahí. Exactamente. ¿No? Como una cicatriz. Como Videodrome. Ajá. La vagina en el... Voy a decir vagina muchas veces en el siguiente cacho. Yo prefiero decir órganos reproductivos sexuales femeninos. James Woods tiene una vagina en el estómago, literalmente. Sí. En Shivers, las vaginas estaban en las axilas. También hay un parásito que hace una penetración, ¿correcto? Sí, siempre está eso. Sí, bueno, David Cronenberg es complejo. Pero ahora Brandon Cronenberg literalmente nos presenta esta imaginería que su padre mostraba de forma disimulada, porque no sé si viste la versión sin censura de... No, creo que vi el theatrical release de Infinity Pool. Bueno, en la versión sin censura de Infinity Pool hay una vagina que literalmente se convierte en un falo en un momento en que seguramente su padre estaba muy orgulloso de él. Entonces creo que ahora... sí, ese es mi hijo. Ese es mi Brandon. Creo que Brandon sí tiene, vamos a llamarlo las pelotas, estoy haciendo comillas aéreas de nuevo. Ok. Para ir donde su padre siempre quiso, pero quizá no pudo por las limitaciones de los tiempos, la censura, etc. Lo que más me gusta de Brandon Cronenberg es que es evidente que a él le importa 2 carajos si su película vende o no. No es como que les haya ido muy bien en taquilla, para empezar. Según entiendo, ambas películas salieron al mismo tiempo. Crímenes del Futuro fue la película que menos dinero recaudó en Estados Unidos y Canadá al mismo tiempo. Infinity Pool fue la película que más dinero gastó en distribución, tanto en Estados Unidos y en Canadá, y ni aún así lograron obtener los números que se esperaría para una película como... Con Mia Goth y Alexander Skarsgård. Digamos, una película de un director veterano como David Cronenberg y un director Nobel como Brandon Cronenberg. Ahora,
Puedo estar equivocado, pero estoy seguro que tanto a Infinity Pool le dieron mucha aceptación dentro de lo que es el círculo de festivales, críticos de cine, etcétera. No, sí, en realidad yo esperaba que las reseñas de Infinity Pool fueran una chupadora de pija a dos manos a Brandon Cronenberg. Vamos a censurar eso. Pero no fue, estaban bastante divididas las opiniones, eran love it or hate it, ¿les gustaba o no? Take it or leave it. Y entiendo cómo puede ser así. Ok, entonces, Crimes of the Future, o como tú quisiste llamarle, Crimes of the Furniture. Sí, crímenes de los muebles, porque literalmente lo más memorable o terrible de la película es la sillita que te cepilla los dientes. Bueno, te da de desayunar, es una silla multifuncional. Pero, y esto es algo que realmente me ofendió, el señor Giger, el creador del xenomorfo de Aliens, H.R. Giger, él debe estar revolcándose en su sarcófago mecanobiológico, porque es realmente llamémosle, asimilar la estética de Giger es una mala copia, la verdad. Sí, ves una mala copia. Pedazos de huesitos por aquí en el sarcófago, en la silla, en Crimes of the Future, y dices, si tan solo pudieran haber creado un mundo que sea realmente, digamos, ni siquiera creíble, que sea consistente, exacto, porque esa silla está totalmente fuera de lugar en esa película. Porque la estética estéril de la película, los cuartos vacíos, ajá, la onda Art Deco, no va para nada con estas sillas viscerales, con tripas y dientes o y un huesos. Sarcófago que hace cirugías. Exacto, no va una cosa con la otra. O la cama, que es una especie de orquídea o algo así. Viene una flor. No sé, es muchos problemas, porque es un panorama brutalista, ruso, o en algún lugar de Europa del Medio Este, no sé. Sí. La cosa es que no funciona, te da una mala sensación, como que esto no pertenece aquí. Pero para mí lo más decepcionante de Crímenes de los Muebles es que están todos los elementos ahí para una excelente, potencialmente memorable película, sí, y todos están desperdiciados. No venía al caso, digamos, hacer o extender tanto la historia. Bueno, los primeros 10 minutos, voy a ser sincero, me dieron a entender que podía ser una película muy interesante. Porque, y otra vez con los spoilers, es una escena de una mamá dándole instrucciones a su hijo, pidiéndole que por favor no se coma nada. El niño creo que está en el baño y comienza a comerse un contenedor de plástico. Oh, ¿verdad que empieza así? Y la mamá, al no saber qué hacer con su hijo, decide asesinarlo. Eso para mí es una cuestión muy, muy, muy... sí, es una buena escena para aterrorizante, porque hoy en día nadie se toma el riesgo de hacerle daño a los niños. Hablamos de eso en Evil Dead Rise. Correcto. Pero el tema es que eso es una forma de presentarte la historia. Luego, como dijimos, Saul Tenser quiere hacer un performance y la performance de su vida va a involucrar el cadáver de este niño. Y para mí eso es un terreno súper prohibido, súper tabú, ¿entiendes? Sí, pero parece ser solamente lo que dijimos hace rato, porque sí. Decoración. Exacto, porque se les ocurrió que es una idea jodida, bueno, vamos a ponerle... El hecho de que sea una idea jodida es suficiente. Puede ser, sí. Para mí, Crímenes del Futuro, Crimes of the Furniture... Aquí vamos con el verdadero crimen. Enterrada. Enterrada debajo de una silla biomecánica que te cepilla los dientes. Y te da de desayunar. No vean Crimes of the Future. Si soy sincero, podría ver La Mosca 1,000,000 de veces. Me gusta Shivers, la he visto muy pocas veces, pero sí la volvería a ver. No vería nunca Crimes of the Future otra vez. Incluso solamente pensar en esa película me hace creer que realmente, tal vez, David Cronenberg debería retirarse. Debió quedarse retirado, sí. ¿Sabías que para Spider tuvo que empeñar tuvo que poner su casa en hipoteca y literalmente se la jugó para Spider? Bueno, parece que todavía le importaba algo lo que estaba haciendo. Yo creo, sinceramente, y no quiero ofender a papá Cronenberg, que tal cual lo que decíamos antes, hizo la película porque podía hacerla, porque estaban sus amigos actores ahí, porque tenía el financiamiento. ¿Sabes qué? Incluso puedo pensar que
tiene que ver con un poco tiempo de producción, porque entre que la película se anunció y se estrenó, pasaron 7 meses máximo. Okay. Eso es muy poco tiempo para producir algo. Viggo Mortensen no quería actuar en esa película porque efectivamente Viggo Mortensen sufría de una lesión en la espalda, por eso es que en la película él siempre está recostado, sentado o echado, porque Viggo Mortensen ni siquiera podía actuar. Es como cuando tratas de forzar algo y sabes que no va a funcionar, pero de todas formas insistes, y es peor cuando fuerzas a un actor a que trate de dar de sí, porque no funciona. Según entiendo, hay una nueva película de Cronenberg en producción llamada The Shroud. Ay, no. Algo sobre un cementerio, etcétera, etcétera. En el futuro. En el futuro. Y no te voy a mentir, la voy a ver, pero mis expectativas están subsuelo. Yo la voy a ver, pero como dije, es mejor tener una expectativa neutral para que cuando la veas no te decepciones, pero al mismo tiempo es difícil pensar que sea una película de David Cronenberg. Literalmente pienso que David Cronenberg es una persona que puede ejecutar, y estoy siendo muy enfático al decir ejecutar conceptos que sean complejos, pero creo que tal vez la productora o tal vez el equipo técnico del cual se rodea David Cronenberg es demasiado afable con él. Muy complaciente. Entonces le dicen, hey, señor Cronenberg, tal vez deberíamos hacer otra escena. Sí, me puedo imaginar a todo el mundo diciendo, ok, está buena, estamos haciendo una película con David Cronenberg. Exactamente. Entonces, como decía mi mamá, hazte de fama y échate en cama. Entonces, en cambio, Infinity Pool, take it up. Infinity Pool literalmente es una película que tiene que demostrar que es es decir, es una película que tiene que demostrar que tiene valor por sí misma, porque al ser de Brandon Cronenberg, piensas que está siendo financiada por su padre o tal vez que tiene algún tipo de nepotismo involucrado, pero en realidad no, al contrario. No. Incluso la gente que fue a ver Infinity Pool realmente tuvo unos sentimientos muy negativos hacia esa película. Y es precisamente la clase de películas que necesitan salir a la luz. Por eso hay que desenterrar, es decir, hay que hacer que la mayor cantidad de personas vean Infinity Pool. Sí, vean Infinity Pool, pero tomen en cuenta que no van a encontrar ni una película de horror convencional, ni una película de ciencia ficción convencional. Van a encontrar cosas controversiales que quizás sean potencialmente ofensivas para ustedes, pero lo que sí, al final de la película no van a quedarse en blanco como al final de Crímenes del Futuro. Va a haber algo, la van a odiar o les va a encantar, no hay puntos medios. Exactamente, pero también digo que si ese tipo de cineastas no existirían hoy en día, realmente sería un panorama muy desolador para el cine de terror, que es lo que a ti y a mí nos mueve, ¿no es cierto? Es cierto. Alguien tiene que proponer algo. Alguien tiene que alucinar demasiado como para que la gente diga, mira cómo alucina este tipo, para que se mueva un poco. No te vas a creer lo que viene esta película. No es seguro. Exactamente. Estoy en total expectativa de lo siguiente que haga Brandon Cronenberg. Sí, totalmente. Y aparte, también es una bonita forma de tal vez bajar tu expectativa porque sabes que si es el hijo de David Cronenberg, entonces vas a tener un poco más de recelo a la hora de verlo, ¿entiendes? Es decir, todo lo que haga David Cronenberg va a ser analizado bajo el microscopio. Sí, es inevitable. Y es una situación muy incómoda para cualquier persona, ¿entiendes? Porque yo creo que imagino más que para nadie que para Brandon Cronenberg. Debe ser muy difícil. Es la razón por la cual existe este episodio. Y decidimos dedicarle el episodio número 1 porque quiero que sepan que nosotros nos ponemos a pensar entre David Cronenberg como la sombra, o mejor dicho, a Brandon Cronenberg que está en la sombra de David Cronenberg. Y eso no creo que sea un concepto que se pueda explorar muy fácilmente. Para mí, Brandon Cronenberg debe brillar por luz propia, debe hacer sus propias películas y no debe compararse, pero lo vamos a hacer, ¿no es cierto? De hecho, me puse a pensar que tal vez mostrarle la película Infinity Pool a su papá en realidad debe ser una situación muy incómoda para él. Imagino que sí, pero... Imagínate esas escenas ahí. Pero puedo imaginarme después de la premiere, en el after party, con Cronenberg medio en pedo ya, diciéndole, hijo, esa fue la mejor película de todos los tiempos.
Gracias, papá. O la peor, pero en cualquier caso no creo que le importe a Brandon. Daddy issues, completamente. Exacto. Entonces, enterramos Crimes of the Future. Sí, no vean Crimes of the Future, y no la recomiendo. Enterramos Infinity Pool en toda su gloria LSD post-traumática posible. Junto con Talk to Me, junto con Evil Dead Rise, Infinity Pool, de lo mejor que hay este año, hasta ahora. So far, yes. Ok, vamos a terminar este episodio de Desenterrados, pero antes de terminar, quiero que recuerden que las películas de las que hablamos obviamente son spoilers porque hemos visto la película, entonces necesitamos que vean la película por ustedes mismos y ustedes sacan sus conclusiones. Por eso es que siempre dejamos tareas, ¿no es cierto? Es decir, yo le digo a Daniel qué es lo que va a ver esta semana, o él me dice a mí que lo que... Ninguno de nosotros quiere ver La Monja, por ejemplo. No, pero alguien va a tener que verla y probablemente sea yo. Sí, bueno, podríamos verla o no. Ya veremos. Pero tu tarea esta semana, Ronald, es ver Possessor de Brandon Cronenberg. Exactamente, a eso es a lo que quería llegar. Vamos a ver Possessor. Bueno, yo voy a ver Possessor porque no la he visto y aparte que estoy muy emocionado con Brandon Cronenberg. Y tal vez sería una buena oportunidad de ver películas de Cronenberg en su mejor forma, como Videodrome. Exactamente, Scanners. Aunque increíble. Scanners es un poco difícil de recomendar porque es muy viejita quizá. No, eso jamás me ha detenido. Tiene esa estructura de película vieja, pero digo para el público promedio. Ah, no, claro que sí, pero lo que digo es eso. Si estás escuchando este podcast es porque te interesa saber qué es algo que pudieras ver hoy en día. Entonces, para mí siempre es una buena tarea revisar algo de lo nuevo, algo de lo viejo. De hecho, Possessor y Scanners podría ser Sería un buen combo. Una buena doble función, sí. Sí, totalmente. Entonces, si no tienen nada más que hacer, pueden ver esas dos películas que recomendamos. Y la próxima semana, alguno de nosotros habrá visto La Monja. Espero que no sea yo. Ni yo. No, no es cierto. De verdad, de hecho, sí quiero ver esa película porque no he visto ni la 1 ni la 2. Pero estoy completamente abierto a las posibilidades del universo Warren. Yo estoy abierto al sufrimiento que me proporciona. Estaremos desenterrándonos la próxima semana. Se finí.